Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como siempre tratando de ponerle un poco de luz a tanta noticia. Quizá la que más nos dolió a muchos salteños es escuchar al director del materno infantil, el doctor Federico Mangione, decir que están haciendo 40 abortos por semana, 40 chicos que mueren bajo una ley genocida. Un gran dolor para muchos salteños. Por otro lado, ¿no? Ayer fue el Día de Todos los Santos, pero al mismo tiempo, cuando hablamos de penetración cultural, se vivió una fiesta pagana, algunos dicen inclusive como diabólica, como es Halloween, ¿no? Es como una gran contradicción. Traer de afuera una fiesta que además para ese día realmente lo explicaron muchos sacerdotes, se hacen muchas misas negras, es algo que va en contra de nuestras más sagradas tradiciones. Por otro lado, aquellos que recordamos a los santos en la Argentina. Bueno, hoy vamos a tener un gran programa. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar con Valeriano Colque, vamos a hablar de política con Javier Cornejo, vamos a hablar con Mary Bianchi de cómo en Buenos Aires están las juventudes liberales, y al final con Marcelo Nieva, que dice Putin, un líder ruso de esta época frente a toda esta pérdida de identidad cultural. De esto y mucho más en esta hora de Alta Política. Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conoce más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo. Quiero contarles que tomé una decisión: ordenar de una vez el centro de la ciudad de Salta. Creo firmemente que esto es un proceso histórico y positivo para la ciudad. Siempre vamos a estar del lado de la gente que quiere trabajar de verdad, siempre. Y sabemos que estamos viviendo momentos muy difíciles. Pero también es importante poner un límite a las mafias, a los intereses de unos pocos, a la violencia. No queremos lamentar una fatalidad más. Queremos una Salta ordenada y segura. Junto al gobernador Sáenz y trabajando en equipo, coordinadamente entre provincia y municipio, estamos llevando adelante esta gran tarea. Tarea que recién comienza y que requiere del acompañamiento de todos. Cada una de las medidas que vamos tomando apuntan a vivir con tranquilidad. Todos queremos una Salta mejor. Trabajamos para eso. Por ello estamos haciendo. Y ahora sí, bueno, muchas gracias a nuestros auspiciantes. Vamos a presentar al primer invitado de la noche. Estoy con el economista, columnista de este programa, Valeriano Colque. Valeriano, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, muy bienvenido. Gracias por la invitación. Mucha gente dice, bueno, tenemos que saber qué pasa con la economía. En realidad, como me escuchaban recién al comienzo de la columna, hay problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos. La Argentina vive un momento de crisis y obviamente donde más se siente es en el bolsillo del ciudadano. Y sobre todo en aquello que el gobierno dice defender, o sea, los pobres. Ajá. A eso es donde más se siente. Entonces, evidentemente, hay una cuestión política que no se entiende. Inclusive yo escuché al secretario de Comercio Interior, Feletti, que dijo que los precios habían bajado del 7,3 y sin embargo del 1 al 19 aumentaron el 2,1. Y creo que se reunió 2 veces con Labaña a ver si podía hacer lo mismo que hizo Moreno en su momento. En su momento con el índice. Te quiero preguntar por eso, porque mucha gente dice, bueno, ahora el gobierno nacional dice voy a hacer control de precios con la idea de, no sé, de frente a las elecciones próximas del 14, pensar que con eso va a satisfacer algo a la sociedad. No, porque evidentemente todos los controles de precio, y te digo más,
este gobierno 19 controles de precios tuvieron desde la época de los Kirchner hasta ahora, 19 controles de precios de lo que vos busqué y todos fracasaron. El precios cuidados, etcétera. Todo lo siguió Macri un tiempo, los precios cuidados, pero fracasaron. Quiere decir que el control de precios no es realmente Porque evidentemente no hay control, además no te pueden imponer a vos que retrotraigas, por ejemplo, los precios al 1 de octubre, cuando vos vas a un kiosco y decís, bueno, quiero reponer una bebida gaseosa, el gobierno me pide que la venda a 100 pesos y para reponer necesito 120 pesos. ¿Cómo hago? Quiere decir, no lo pueden obligar a No lo fundirse. puede, claro, es que además no lo pueden obligar a comprar, entonces eso genera desabastecimiento. ¿Cómo podemos explicar simplemente lo que está pasando con la inflación? El argentino común dice, bueno, llego el día 15, ya no me alcanza el salario y no puedo comprar ni siquiera la canasta básica de alimentos. Bueno, yo lo escuché decir a Feletti, que dijo que el causante de la inflación son los grandes empresarios que suben el precio permanentemente. Y resulta que el gobierno, prácticamente Macri dejó el déficit primario en 0,5%. ¿No es cierto? Y ahora estamos casi en el 4,5%. ¿Cómo se explica eso? Y bueno, se gasta más de lo que ingresa. Y como no tenemos acceso al financiamiento internacional, necesitamos presionar impositivamente, por eso tenemos impuestos del color y el tamaño que vos quieras. Claro. Tenemos más de 160 impuestos que se pagan en la Argentina. Es imposible que un país con esa presión tributaria y segundo, como no tenés acceso, tenés que fabricar dinero. Y la fabricación de dinero pierde valor el dinero, porque evidentemente no tiene el respaldo que tiene y evidentemente con la plata cada vez vos comprás menos. Entonces eso es lo que se refleja en la inflación. Es decir, si vos definís la inflación, es el aumento sostenido y constante del nivel de precio de los bienes y servicios de la economía. Pero se refleja ¿a dónde? En la pérdida del poder adquisitivo. O sea, que vos cada vez necesitas más plata para comprar lo que antes compraba lo mismo, digamos. Qué buena definición, ¿no? Me encantó. Claro. Te doy un ejemplo. En el año 1992, cuando estaba el 1 a 1 con el plan de convertibilidad, estaban los 100 pesos nuestros, que era un billete altísimo enorme para nosotros. Bueno, vos para comprar lo mismo que compraba en 1992 con los 100 pesos de aquella época necesitas 14 de los de 1000 de ahora. 14 de los de 1000 para comprar lo mismo que compraba en 1992 con 100 pesos. Es decir, necesitas 14.000 pesos. Así es. Para comprar lo mismo que comprabas en 1992 con un billete de 100. Así es, señor. Esa es la Argentina. Esa es la Argentina. Así que, claro, o sea que además... bien, ¿no? Escuchó bien. 1992, un billete de 100. Yo digo el Roquita, ¿viste? El Roquita ese que por ahí. A hoy 14.000, es decir... Ahora necesitas 14 de los billetes de mayor denominación. De mayor denominación. Que son los de 1000 pesos. Sí, sí. Hoy se están fabricando más billetes de 1000 que de 500. Y no dan abasto. Y no dan abasto. Entonces se están fabricando 5.700.000 de billetes de 1000 por día. Yo voy a sacar el billete así en vivo para mostrarlo y decir, bueno, acá está. Este es el de 100. Es el 100 nuevo. Acá está el de 100, digamos, antes era de Roquita, bueno, pero es un Roquita, digamos, ¿no? Bueno, acá está. Con este en 1992 compraba una cantidad de bienes y servicios. Hoy necesita, en el año 2021, 14 de 1000. No tengo de 1000. Si para comprar lo mismo que compraba con esto en 1992. Claro, ahí está claro. Bueno, este era un billete que evidentemente en su momento uno con esto accedía a lo que hoy accede con 14.000 de hoy. Bueno, es el deterioro de la Argentina. No, es que justamente una de las funciones del Banco Central es el cuidar la moneda. Y por eso es que se exige la independencia del Banco Central. Entonces, hoy el Banco Central está financiando el Tesoro a través de la emisión monetaria. Entonces, lo que es famoso le dan a la maquinita. Claro, y cuando existe mucho dinero, que cada vez vale menos, entonces la gente cuando recibe el peso trata de deshacerse lo más rápido posible. Y todos van al dólar, por eso sube el dólar, el que pueden comprar el dólar, el blue, digamos. Hoy martes el dólar blue promedio 200 mangos. Claro, lo que pasa es que por eso es que entonces, y el Banco Central para que no haya tantos billetes y se vayan al dólar, trata de rescatarlo vía la LELIQ. Entonces le entrega un pagaré a los bancos
contra todos los billetes de peso, y bueno, y eso va generando intereses. Hoy el gobierno que tanto se queja, pero Macri, de la deuda del Fondo Monetario, este gobierno está endeudándose más que Macri. Este gobierno se endeudó más que Macri. Exactamente, con las LELIC. Ajá. Que nadie habla de eso. Se calcula que va a pagar de intereses de la LELIC en 2021 120.000 millones de pesos. De intereses de la LELIC. 120.000 millones de pesos en el 2021 de interés. De la LELIC. Esto Claro. escúchelo bien, porque uno siempre dice, no, la deuda con el fondo. Esta deuda es más grande que la del fondo por mala política económica, por falta de confianza, y termina siendo un negocio financiero que nos va a terminar, bueno... Pero es que además el préstamo que tomó Macri del Fondo Monetario Internacional fue para financiar, cosa que no se comparte en la economía, para financiar el déficit fiscal. El déficit fiscal que dejó Cristina era de 6 puntos del PBI, o sea, unos 650.000 millones de pesos. De déficit fiscal. Claro. Y como no había acceso al financiamiento, entonces había que, cuando se tomó el crédito del Fondo Monetario, fue para financiar el déficit. Por eso es que bajó el déficit a eso. ¿Me entiendes? Ese es el tema. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando vos pedís plata para gastar, es como si tuviera la tarjeta y vos le das y gasta, después tenés que pagarla. Y después viene el lamento y dice, ¿de dónde saco para pagar la tarjeta? Bueno, dice, vamos a rematar tu casa. Claro, bueno, eso es lo que está pasando. Bueno, cuando vos pedís plata para gasto improductivo, como son el déficit fiscal, no generar los recursos para pagarla después la deuda. ¿Me entendés? Entonces, evidentemente, tenés que refinanciar o pedir otro crédito para pagar eso que no pagaste. Ahora, si yo te voy a hablar desde lo político, Valeriano, A ver, porque sí. hemos hablado y has explicado muy bien en qué consiste la inflación, qué es lo que está pasando justamente con el gobierno nacional que emite plata. Los que peor la pasan son los que menos tienen, porque la inflación los liquida, pero al mismo tiempo un Estado que supuestamente toma con las LELIC es como tomar un crédito... Es un crédito en pesos, nada más, que no en dólares, en pesos. En pesos, que no sabe cuándo se va a poder pagar eso con los bancos que están en el mercado. Ahora bien, algunos llegan a decir, y en estos días hubo algunos activos de eso, de que se podría llegar a pensar de que se puede llegar a hacer un cambio de deuda por territorio, ¿no? Porque casi de dejar nuestra soberanía para pagar algo de la deuda. Y esto es algo que muchas veces lo dijo Javier Cornejo aquí en este mismo programa. Sí, pero eso es muy difícil, porque además, vos fíjate, si vos, eso viene a colación con la historia de la invasión inglesa. Sí. Porque muchos argentinos dicen, si no lo hubiéramos atacado a los ingleses con aceite quemado, lo hubiéramos dejado, hoy seríamos Australia, o seríamos parte de Canadá, o seríamos, qué sé yo. No, pero bueno, eso es lo que dicen algunos, pero sí. Además, si viniera a decir, yo le entrego Cabra Corral por la deuda, bueno, para poder recuperar lo que le debo y a través de la inversión de Cabra Corral, va a tener que invertir en Cabra Corral, desarrollarla para obtener los recursos y recuperar lo que invirtió. Ahora, lo que te sería bueno en alguna medida. Lo que te quería preguntar era, bueno, estamos a muy pocos días de una elección nacional, ahora el 14 de noviembre, hay una oportunidad de que obviamente el oficialismo kirchnerista no tenga la mayoría en las cámaras para hacer lo que quiera, porque si no, la República ya directamente se perdía. ¿Hay una alternativa? ¿Ves una luz al final del camino? En Salta, ¿a quién estás viendo como posible triunfador de esta elección? Mira, yo estuve leyendo encuestas nacionales e internacionales, diversas, algunas conocidas, ¿no es cierto? Aunque viste que las encuestas muchas quedaron un poco desvirtuadas por el tema de cómo fallaron, digamos así, pero hay muchas que la acertaron. Pero te digo, la mayoría por no decirte todas, de las encuestas que yo he leído, dice que gana la oposición. O sea, Cambiemos en la mayoría de las provincias argentinas. Juntos por el cambio. Digamos, o sea, Juntos por el Cambio. Claro. Dice que ganaría en la mayoría de las provincias. Eso son las encuestas, ¿no? Y ahora vos fíjate, Jacobe, un encuestador, que estuvo acá en Salta. Estos días, Jacobe es un encuestador y que siempre estuvo muy cerca y dijo de que el gobierno va a recibir un masazo. Un masazo. En 14 de noviembre.
Bueno. Eso es lo que yo escuché de decir. Pero escúchame, ellos ya saben que van a perder. Claro. Inclusive hay algunos que ya dicen, ya se resignan que van a perder. Ya están resignados, ¿viste? Entonces, evidentemente, claro, tratan de que no sea la diferencia tanto, tratan de achicar algo. De achicar la diferencia. Claro, el tema es que evidentemente están muy nerviosos porque al no tener... Si llegan a perder el quórum de la Cámara de Senadores, bueno, ahí van a tener que negociar con la oposición, sí o sí. Por lo menos. Claro, y lo mismo en diputados. Claro. Entonces, evidentemente, ese es el problema que tiene. Y como no pudo acceder a lo que había convenido la vicepresidenta con el presidente de salvarla de las cuestiones judiciales, Ahí está. ahí está. Entonces, vos fíjate que está aprobada la ley de reforma judicial en el Senado y en diputados se planchó. Se planchó. Porque Quiere decir que acá a veces uno dice, qué increíble que un país también esté paralizado porque la vicepresidenta, en este caso Cristina Kirchner, digamos, necesita esos fueros, porque si no, digamos, lo que puede pasar y bueno, es que realmente la justicia funcione. Bueno, pero hay otra cosa, Andrés. Vos fíjate, en la mayoría de los países cuando empezó la pandemia, no solamente convocaron a los especialistas, a los científicos de la medicina para tratar de paliar la parte sanitaria, sino convocaron a economistas, sociólogos, psicólogos y todo para que hagan un conjunto a la vez que se está desarrollando el tema, viendo para después a ver cómo nos recuperamos. Acá era la medicina. Sí. Y vos fíjate que todos los proyectos que se han presentado durante la pandemia, mientras nosotros estábamos encerrados, eran ninguno de economía, que para nada, era reforma judicial, cambiar DNI binario. Claro, entonces vos te das cuenta, entonces evidentemente no hace falta Nunca se pensó en el desarrollo del país. No, nunca se pensó. En achicar impuestos para que el emprendedor pueda ir mejor, nada de eso. Nada. Bueno, y ahora vos fíjate, quieren bajar impuestos, están el plan platita, que evidentemente eso va a reventar el tema, va a reventar. Platita, y vos fíjate, ahora viene la suba de los colegios, va a haber una suba de los celulares ahora. De la energía. Todo eso, y a la larga eso impacta en los precios. Sí. Subió los sueldos de los camioneros y eso se traslada al costo del flete. Y bueno, sube el precio. Sube el precio, no. Lamentablemente. Lo que hay que hacer es producir más que lo que no se hace en la es que justamente vos fíjate, teniendo una inflación del 3,5 en septiembre, que se habla que va a ser la misma ahora en octubre, ¿no es cierto? Se habla que va a ser la misma, teniendo pisadas las tarifas. El combustible, combustible que estaba sin subir. Y sin embargo, los mismos tenemos una inflación alta, es por la emisión monetaria. Claro. Maquinita. Claro, evidentemente. Entonces, eso te das cuenta vos de que estas cosas el problema de Argentina es que hace 70 años venimos aplicando la misma política y siempre fracasamos y seguimos insistiendo, somos masoquistas. El famoso pobrismo es fábrica de masa. Claro, lamentablemente ese es el problema. Al no haber un plan económico que no sabe, por eso es que hay mucha gente que se está yendo, mucha gente que dice, yo por las dudas me cubro. ¿Por qué? Porque no veo un horizonte. ¿Por qué muchos jóvenes quieren irse del país? Porque no ven un horizonte hacia adelante. Entonces, ni nosotros que vivimos acá y que ya estamos acostumbrados a esto, vemos un horizonte, calcular los chicos que quieren un futuro mejor, ¿no? Valeriano, muchas gracias. Al 14 de noviembre, bueno, casi diríamos que se va a polarizar esta elección entre, la propuesta kirchnerista, que es Emiliano Estrada con la chica Caletti, y del otro lado Zapata con Inés Liendo, digamos, así va a estar. La propuesta no son los candidatos, sino qué es lo que van a hacer los candidatos para que esto mejore. O cómo llegan al Congreso. Claro, exactamente. Gracias, Valeriano. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Bueno, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida continuamos con más Santa Política. Todos los martes y jueves recogeremos únicamente residuos secos. Separa papel, cartón, tetrabric, vidrio, latas y envases plásticos medianos. Guárdalos en una bolsa común de residuos y sacalos en el horario habitual de tu cuadra.
El resto de los días recogeremos los residuos húmedos, es decir, toda la materia orgánica que se descompone, yerba, restos de comida, cáscaras de frutas y verduras, entre otros. Para más información sobre la separación de residuos y cronograma de recolección diferenciada, ingresá en www.municipalidadsalta.gov.ar/Salta Separa. Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conoce más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo. Y continuamos con más Alta Política y ahora, como decíamos, tenemos el agrado de estar con el doctor Javier Cornejo, muchos años compartiendo este espacio. Javier, muy buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, Andrés, gracias por la invitación. Buenas noches a todos los televidentes de tu Alta Política. Viste que yo recién decía, ¿no? Como decía Javier Cornejo, algunos hablan de cambiar deuda por territorio y no estamos a veces lejos viendo lo que estábamos viendo en estas horas, la visita del presidente al G20, que bueno, para muchos la verdad que fue un papelón. Sí, la verdad que el tema de la imposibilidad de pago de Argentina, de sus compromisos internacionales, sean o no considerados como legítimos, ilegítimos, incorrectos, ilegales, claro, y demás, ¿no? Ya es tanta la nube o la deuda o la suma que significan todos estos valores, claro, que ya analizar su legitimidad o legalidad ya es superfluo. Desde el caso o desde la denuncia de Olmos. Quería ir con vos a eso, porque quiero que lo recordemos, y lo dijimos en este programa muchos años, el informe de Alejandro Olmos, que llegó inclusive a ser parte del juez Ballesteros, ¿no? Que tenía ahí varios anaqueles de su juzgado con lo que fue la historia de una deuda espuria. Es así, y que realmente después del caso de Olmos y bueno, de la sentencia de Ballesteros, que quedó totalmente desestimado posteriormente, pero se demostraba y realmente con argumentos absolutamente contundentes de la ilegalidad y la ilegitimidad de lo que significaron el endeudamiento externo a partir del año 1976, tanto con organismos públicos como con buitres propios y cuervos privados, ¿no es cierto? Con los fondos que hoy ya es todo deuda, casi todo deuda privada, más allá de los 50.000 millones que se le debe al Fondo Monetario. Pero la deuda no solo significa un atroz cepo para el crecimiento económico argentino, sino que la exigencia de los acreedores no llega a un interés, no son interesados en que se pague la deuda. Lo que ellos pretenden es que siempre cobrar intereses, de manera de tener al país absoluto y totalmente sojuzgado. En el año 2002, hablando del inicio de la charla, ya en el gobierno de Duhalde se dictó un decreto en el cual se preveía la posibilidad de ceder territorios argentinos o bienes argentinos en pago de la deuda. Eso quedó como nada. Ya hay un decreto, el decreto 202 del año 2002, firmado por el presidente Duhalde en ese momento. En otro momento, si querés, lo traemos al documento y demás para explayarnos el tema. Pero a lo que voy en este momento es que lo que es la capacidad de disposición territorial del gobierno argentino ya es casi nula. Es decir, durante el gobierno de Menem se privatizaron todas las empresas del Estado y no quedó nada. Se desguazó el Estado argentino, la capacidad productiva, las posibilidades de que podamos
tener algún tipo de crecimiento económico, disgregando y regalando el patrimonio de todos los argentinos. Aunque recordemos los tratados de paz con Gran Bretaña firmados en Madrid y en Londres, que es una verdadera entrega total, absoluta de lo poco que nos quedaba, ¿no? Claro, lo que no se perdió en las islas por la guerra, se perdió en nuestros escritorios. Es así, realmente la consecuencia de la guerra de Malvinas, más allá de la resolución armada, que realmente la verdadera rendición fue a través de los acuerdos de Madrid y el Tratado de Londres. El acuerdo de Madrid de febrero del 79, del 90 y pico. Del 90, perdón. Del 1990. Y del Tratado de Londres de diciembre de 90, por lo cual el compromiso de Argentina fue el desguace de las Fuerzas Armadas y el desguace del patrimonio nacional. Da la casualidad, o no la casualidad, sino la intencionalidad de que quien era el ministro de Relaciones Exteriores que firmaron los tratados con el gobierno de Menem era Domingo Cavallo. Y el ministro de Economía que llevó a cabo la destrucción de Argentina, el cumplimiento de los tratados, fue también Domingo Cavallo, quien posteriormente fue el ministro de Economía de Menem, después de finalizado su periodo de ministro de Relaciones Exteriores. O sea que los personajes nefastos en nuestra historia argentina se repiten permanentemente y ocupan los espacios que directamente los poderes de afuera y disponen que quiénes son los que lo deben ocupar. Es decir, son siendo todos marionetas simplemente y ejecutores de los designios de quienes realmente son los dueños de Argentina y quienes manejan nuestro futuro y los destinos de cada uno de nosotros. Ahora, esto se agrega también, Javier, las políticas estas antinatalistas, porque vinieron inclusive a través de inducir el aborto, la ideología de género, las políticas ambientalistas, indigenistas, es parte de un mismo sistema de disgregación. Claro, lo que pasa es que esto es un combo impuesto, en el cual realmente el combo está compuesto por distintas moléculas, que es lo que se llama en la actualidad, o bueno, que ya en las últimas, en los últimos años, de los años 70 y pico, 80, es lo que se empieza a denominar lo que son las revoluciones moleculares, en la cual empiezan las revoluciones populares, pero no como era el Mayo francés, con un Daniel Rojo, digamos, de interlocutor válido y por propuestas y esquemas concretos de reclamo. En este momento, en medio de este combo de cuestiones moleculares o de intereses moleculares, significan que en una misma manifestación, por ejemplo, se unen todos los grupos. LGTB, abortistas, ecologistas, indigenistas, garantismo en lo jurídico. Garantismo en lo jurídico, derechos humanos, batallones militantes, en defensa de los presos, es decir, pero no hay un solo interlocutor válido. Por eso es molecular. Entonces es toda una cuestión molecular en la cual es imposible dar respuesta porque los distintos reclamos son tan dispares y a veces contradictorios entre sí y no hay manera de poder tener una respuesta a todo eso. Todo ese combo se aplica a la destrucción, obviamente, de la religión imperante en Hispanoamérica, que es el catolicismo, no solo el catolicismo, sino los otros credos. Una también, lucha contra el cristianismo, casi. Contra el cristianismo en particular, pero también con todo lo que signifique creencia del ser humano en Dios, en el más allá y demás. O sea que de ahí que salta como bastión de nuestra cultura, de la fe del Señor Milagro, de nuestros valores como salteños, de la defensa de nuestra música, de nuestros poetas, de nuestra historia. Es uno de los lugares más atacados. Es uno de los lugares más atacados y atractivos para evitar de que el sentimiento salteño se difunda a nivel nacional, porque en las otras provincias poco a poco ya ha menguado todo. Frente a eso, directamente nos encontramos en una indefensión y en una vulnerabilidad de principios con las cuales ya no queremos luchar por nada. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan de estas revoluciones moleculares a potenciarse una u otra. En este caso, se está potenciando todo el tema de pueblos originarios con un indigenismo totalmente falso y malentendido, porque el tema mapuche del sur no tiene nada que ver con las comunidades mapuches, sino es un movimiento inglés que tiene su sede en Londres, en la calle Bristol, cuyas autoridades son todas
inglesa. Inglés. El único que tienen ahí como fantoche es el Reinaldo Maniqueo, que es un pseudo araucano, Sí. que tampoco es tehuelche ni nada por el estilo, y tampoco es argentino. Y ponen a una especie de líder que ni siquiera se llama con un apellido siquiera argentino, como John John Esguala, Esguala. en la cual protagonizó nuestro ministro de Relaciones Exteriores y el embajador argentino Es una en vergüenza, Chile, la ¿no? vergüenza internacional, Sí. que realmente es lamentable. Si querés, Javier, no sé si hay tiempo, señor director, pero hay un video cortito donde muestra lo que ha sucedido en este tiempo con esta idea de una nación, entre comillas, mapuche, que no solo, digamos, reniegan de la bandera argentina, porque la han quemado en varias oportunidades, sino que intentan hacerlo también con Chile, de tal manera de tener una propia integridad regional. Miremos, por favor, señor director. ¿Quiénes prendieron fuego la Patagonia? Si se confirman las recientes pruebas exhibidas por el ex gobernador de Río Negro, Alberto Bretilnec, se comprobaría que se trata de un atentado de la RAM. ¿Qué es la RAM? Es una organización violenta que tiene como objetivo la reconstrucción del llamado mundo mapuche. Su intención es apoderarse de manera ilegal de tierras de un valor incalculable. Este grupo opera en Chile hace años, generando problemas gravísimos en ese país, y trajo a Argentina los mismos métodos y los mismos objetivos. Para construir la nación mapuche, su táctica es muy sencilla: ocupar la mayor cantidad de territorio posible y escindirlo del Estado argentino y del Estado chileno. Este mapa clarifica cuáles son las tierras que pretenden recuperar. Desconocen todas las autoridades nacionales y provinciales, y muchas veces quemaron banderas argentinas e hicieron simulacros de fusilamientos. La RAM utiliza métodos sumamente agresivos: usurpaciones, incendios de tierras y amenazas. En Villa Mascardi, por ejemplo, los vecinos e incluso los guardaparques debieron retirarse de la zona y ver con impotencia cómo les incendiaban o saqueaban sus propiedades. Todo esto, por supuesto, no es posible sin la asistencia de la política. El principal actor es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a cargo de Magdalena Odarda. El INAI es el encargado de hacer los relevamientos y llevar adelante el registro de comunidades. Ellos reconocen indirectamente a la RAM y protegen su actuación. Si estos grupos violentos cometen delitos, la solución que aportan son mesas de diálogo, en lugar de aplicar sencillamente la ley. A ello se suma Sabrina Frederick, ministra de Seguridad, quien, por ejemplo, prefirió denunciar a las víctimas de las usurpaciones y no a los victimarios. Sin el apoyo del Estado, brindando alimentos, herramientas e insumos, la consolidación de estas tomas no sería posible. De esta acción, estos políticos son partícipes necesarios, y la justicia aún los investiga por el delito de traición a la patria. Los incendios intencionales han destruido bosques nativos de cientos de años. ¿Es casualidad que nunca haya aviones hidrantes ni herramientas para combatir los incendios? ¿Es casualidad que nunca se haya implementado el Plan Nacional de Manejo de Fuego? Cuando veas arder una llama, ya sabes la verdad. Bueno, ahí veíamos, Javier, que vos lo conocés, bueno, porque este video donde muestran lo que se ha quemado y todas las acciones, ¿no?, que se han hecho. Claro, la RAM, la famosa Resistencia Ancestral Mapuche, que realmente es nada más y nada menos que la reedición de la izquierda que en su momento, en los años 70, asoló a través del ERP Montonero y intentaron crear un Estado dentro de nuestro Estado, como fue la guerrilla en Tucumán. Claro, en Tucumán. La idea en esos años era obviamente lograr la declaración de estado de beligerancia internacional por parte de Naciones Unidas, claro. Y ya Amnesty International ya tenía sus delegaciones a efectos de crear un centro de combatientes, sí. Y realmente el fracaso del año 1975 y a través del mando del gobierno constitucional de esa época, a través de los proyectos de independencia, resguardó todo esto, y hoy lo que está pasando es una reedición exactamente lo mismo de esos años. Por eso, yo para los que están escuchando y mirando en este momento, una reedición, escuche bien, porque de alguna manera, en el caso del doctor Javier Cornejo, era un testigo, ¿no?, en ese momento de lo que se vivió en esa década del 70. Hoy estamos casi en los prolegómenos entre las situaciones económicas que vimos en el programa, iba a decir el capítulo anterior, en realidad en el bloque anterior con Valeriano Colque. Lo vimos desde el punto de vista económico, lo estamos viendo y escuchando desde el punto de vista político. ¿Hay alguna salida, Javier? Porque todo lo que presenta hoy la dirigencia política como oferta, nada nos creo que nos puede permitir visualizar una salida. No, yo creo que acá la dirigencia política directamente se mueve
en una nube que no tiene absolutamente nada que ver con cómo funciona el poder en el mundo. Tenemos nuestro territorio directamente no existe, claro. Malvinas directamente es el bastión atómico de cuidado de la Antártida para las generaciones de dinastías poderosas que van a venir a vivir al sur argentino. El sur argentino, pues dando vuelta el planisferio, como yo siempre digo, poniendo el sur arriba, el norte abajo, vemos que realmente el techo del mundo es la Antártida y la Patagonia es el lugar privilegiado de acceso al continente, que ahora es lo que está dirigido y apetecido por el mundo. Mientras tanto, a nosotros nos imponen, de acuerdo a lo que dijo el presidente en el G20 esta mañana, ayer, directamente vamos a cumplir explícitamente los cuidados y las normativas referidas al cambio climático en canje de nuestra deuda externa. Ni siquiera podemos decir ahora ya de que ceder territorios o algo sobre lo que Dualde insinuaba en el 2002, porque ya no tenemos nada, no es nada para entregar. Entonces ahora lo que vamos a entregar es cada uno de los argentinos, es decir, porque el cumplimiento de las medidas sobre el cambio climático van a ser mucho más crudas y tremendas de lo que fue el tema COVID. El tema COVID desaparece y empieza ahora el cambio climático como el gran enemigo. Tan es así que antes de venir estaba viendo que directivos de Mastercard están ya a nivel de la empresa que les ordenaron imprimir la tarjeta de crédito con la huella de carbono. ¿Eso qué significa? Que cada persona va a poder gastar a través de su tarjeta según el consumo o la huella de carbono que deje su consumo. Y vos vas a poder andar en vehículos según cuántos kilómetros te marque la huella de carbono que vas dejando. Es parte del dominio. Vamos al mundo feliz de Adolf Huxley, en el cual tendremos una renta universal, no tendremos nada y teóricamente seremos felices a través de la drogadicción, de la pastilla Soma, como habla Adolf en su libro. ¡Qué horror! 1984, de Adolf Huxley. Y Adolf Huxley, los dos visionarios de los años 40 que hoy estamos en el mundo que se está ejecutando. Javier, muchas gracias. La verdad que uno dice, sobre todo para los jóvenes, ¿no? que están mirando, y vos y yo tenemos nietos y decimos, una Argentina que en algún momento dijo Argentina potencia, y hoy ver esto es lamentable. Yo a veces tengo siempre ese optimismo de que aparezcan jóvenes que tengan, un sentimiento de patria, un sentimiento de nación, que se animen a hacer algo, ¿no? por el futuro de esta bendita tierra que Dios nos dio y que, hoy la vemos así, lamentablemente casi sojuzgada. Y me acordaba, con esto termino, el padre Juan Claudio Sanaguja, que escribió el libro Poder Global y Religión Universal, como diciendo, estamos frente a un nuevo orden mundial. Y fue un visionario, porque lo dijo hace más de 10 años, hoy parece que se está cumpliendo todo eso, ¿no? La destrucción absoluta de nuestra identidad cultural y nacional. Así es, y el tema religioso lo dejamos para otro programa. Para otro programa. Gracias, Javier. Nada, Andrés. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa breve, porque en el próximo bloque vamos a hablar con una joven, con Mary Bianchi, que en Buenos Aires tiene un lugar enorme de preponderancia con los jóvenes, hablando de los espacios libertarios, y donde, hoy hay muchos que siguen a Milei y a otros candidatos que son como outsiders de la política, parece que fuera la antipolítica, pero reaccionan de alguna manera, y Mary nos va a contar un poco de esto. Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conoce más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo. Quiero contarles que tomé una decisión: ordenar de una vez el centro de la ciudad de Salta. Creo firmemente que esto es un proceso histórico y positivo para la ciudad. Siempre vamos a estar del lado de la gente que quiere trabajar de verdad, siempre. Y sabemos que estamos viviendo momentos muy difíciles.
Pero también es importante poner un límite a las mafias, a los intereses de unos pocos, a la violencia. No queremos lamentar una fatalidad más. Queremos una Salta ordenada y segura. Junto al gobernador Sáenz y trabajando en equipo, coordinadamente entre provincia y municipio, estamos llevando adelante esta gran tarea. Tarea que recién comienza y que requiere del acompañamiento de todos. Cada una de las medidas que vamos tomando apuntan a vivir con tranquilidad. Todos queremos una Salta mejor. Trabajamos para eso. Por ello estamos haciendo. Y continuamos con más Salta Política y ahora voy a presentar una joven política que está en Buenos Aires, en Republicanos Unidos, uno de los partidos que hoy seguramente, entre comillas, ya nos va a contar ella, hablan de ser libertarios. Hablamos de Mary Bianchi. Mary, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Andrés, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, visitando Salta. Saludos a todos los salteños. Gracias, gracias. Vos siendo muy joven formás parte de este partido, Republicanos Unidos. Sí, es un partido nuevo, republicano liberal, de Capital Federal, que se acaba este año se formó, después de mucho trabajo. Lo importante que tiene es que somos afiliados, gente común, ciudadanos comunes, porteños, que nos empezamos a involucrar en la política y queríamos como participar para tener una nueva forma de ejercer la política, y la mayoría no vienen de la política, ¿sí? Son ciudadanos comunes. Yo quiero que nos cuentes, porque te hiciste famosa en un momento ante una entrevista radial que, bueno, giró en torno de un tema que vos reaccionaste, porque vos tenías un comercio en Buenos Aires, te estabas, entre comillas, creo que fundiendo, pero contanos qué es lo que pasó, quién te entrevistó y por qué decidiste hacer política. Bueno, yo tenía un negocio que se fundió el año pasado en la cuarentena, porque Capital Federal, a diferencia de otras provincias, tuvo una cuarentena muy estricta. O sea, yo tuve dos meses sin poder abrir mi negocio, así que tuve que terminar cerrando, y el día que estaba desarmando el negocio yo me saco una foto y la tuiteo, porque soy tuiteadora. La tuiteo muy frescamente, como un descargo emocional sobre lo que me estaba pasando y lo que le estaba pasando a muchas personas, a muchos emprendedores, a muchos comerciantes. Capital Federal el año pasado cerró 26.000 negocios minoristas. 26.000 negocios minoristas. Sí, cerró para siempre. O sea. Sí. ¿Y qué pusiste? Contanos. No sé si tenemos el tuit para poder ponerlo, pero... Sí. Bueno, si no tenés te lo paso. Sí, sí. Puse una foto como diciendo, no me acuerdo ahora bien, pero decía como, nadie me la contó, acá estoy cerrando mi local, acá estoy desarmando años de trabajo, acá estoy fundida. ¿Sí? Una cuestión así. Y tuvo un boom impresionante, tuvo 4 millones de vistas. 4 millones de vistas el tuit. Sí, y ahí esa misma noche me llamó Infobae para hacer una nota al día siguiente. Ajá. Y se hizo como una especie de explosión mediática, porque estaba contando lo que le estaba pasando a mucha gente, solo que los medios en ese momento no lo estaban mostrando. Claro, quiere decir que obviamente si se retuiteó en 4 millones de vistas es porque mucha gente estaba viviendo lo mismo que vos, Mary, pero además tuviste algunas entrevistas radiales muy importantes. Sí, tuve una entrevista con Johnny Viale, tuve una entrevista con Maxi Montenegro también. Ajá. Estuve en La Cornisa, también me hicieron una nota. Como Majul. Sí, con Majul. Sí. Y ahí, a partir de ahí, contanos, sobre todo hay muchos jóvenes mirando, ¿no? Por ahí Salta tiene una configuración política distinta a lo que es la ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿por qué dijiste, bueno, voy a incursionar en la política y de hecho hoy estás en Republicanos Unidos? La política siempre fue una pasión en mi vida. Nunca ejercí política hasta el año pasado. Y un referente que yo admiraba mucho y que seguía mucho eran 2 personas, que eran Manuel Adorni y Agustín Echevarne. Ajá. Y cuando pasó lo del tuit... Por ahí acá no los conocen, son referentes de la ciudad de Buenos Aires. Son referentes de la ciudad de Buenos Aires, bueno, en lo que es redes sociales son conocidos, así que... Ajá. Sobre todo Volvé Manuel a repetirlos. Adorni, ¿cómo es? Manuel Adorni y Agustín Echevarne. Digo, por alguno que quiera verlo, por ahí tenemos alguna foto de él también para poner. Ambos son economistas, son liberales, y aparte
son referentes del movimiento liberal, ¿no? Uno a veces dice liberal y en algunos ámbitos suena como muy fuerte, ¿no? Es decir, ¿qué se identifica como un sector liberal? ¿O es muy de la ciudad de Buenos Aires o lo puedes imaginar para una dimensión nacional? Hoy se confunde un poco con lo que es Porque uno dice el neoliberalismo, parece como o sea, más que nada va a buscar los valores, los fundamentales y el sentido común, ¿no? O sea, como algo que se parece difícil de explicar, pero en verdad es lo más fácil de entender. Entonces, cuando alguien habla claro y lógico y coherente, hay gente que del otro lado se siente identificado y dice, pará, yo también pienso lo mismo, pero nadie me lo estaba diciendo. Estos son dos economistas que se animaron también a incursionar en la política. No, son más, del backstage, o sea, son del... correcto. De estar detrás. Sí, de estar detrás son buenos mentores, son ¿Y hoy quién líderes. serían los referentes de ustedes en la ciudad de Buenos Aires ante las elecciones ahora del 14 de noviembre? Bueno, ahora tenemos... nosotros... Uno podría imaginar que es Milei el referente. Bueno, Milei es un buen referente, es un irruptor. Milei va en contra de Larreta, por eso en Cava tiene tanto éxito, porque hay gente como... Por ejemplo, yo me gusta Macri, apoyamos un montón a Macri, lo hicimos presidente en el 15, apoyamos a Larreta un montón de tiempo y desde el año pasado o un poco antes estamos desilusionados, cansados del larretismo que es como un aparato político, así como fue el kirchnerismo. El larretismo es un aparato político que ejerce en Cava hace 15 años, ¿no? Así que... pero bueno, podría ser un aparato que funcione y hacer las cosas bien. Es un aparato que funciona, pero podría funcionar mejor. Y el año pasado dejó a los porteños totalmente al costado. Sentimos como que se arrodilló a los deseos del presidente y eligió apoyar al presidente y a Provincia de Buenos Aires. Y a la ciudad la dejó totalmente anulada, ¿no? El sector Mary, de Republicanos Unidos, ¿a quién va a votar el 14? Bueno, Republicanos Unidos, nosotros somos partido hace muy poquito. El partido tiene una lista oficializada que está yendo ahora con Juntos por el Cambio. Está López Murphy, que es un candidato del partido, que está yendo junto con la lista de Vidal. Y después dentro del partido hay una agrupación a la que yo formo parte, que somos varios afiliados, bastantes afiliados, que no estamos con Larreta. No apoyamos ir con Larreta, entonces respetamos que una parte del partido esté yendo con Larreta y nosotros estamos haciendo más... ¿Van a apoyar a López Murphy como candidato a diputado nacional? Lo apoyamos en las PASO para que tenga una mejor posición, pero probablemente votemos a Milei en el 14. A Milei que tiene una segunda, recordemos, increíble, Victoria Villarruel, que va a ser un valor incalculable. Una gran candidata. Una candidata Victoria, que va a dar mucho que hablar porque va a estar, si Dios quiere, en el Congreso de la Nación Argentina. Mary, después hay otro tema que te tengo que preguntar, porque nosotros tenemos una candidata a diputada nacional que acompaña a Carlos Zapata en segundo lugar, que es Inés Liendo, que fíjate cómo hace muy pocos meses, para el 25 de mayo, ella hacía esta proclama desde Buenos Aires, siendo salteña, y que también recorrió las redes sociales. Miremoslo, por favor. Dale. Estamos acá para decirle al gobierno, basta, se terminó, hasta acá llegaron. No vamos a ceder un centímetro más en nuestras libertades. Gobiernan con opulencia, mientras la clase media se funde y el pueblo pasa hambre como nunca antes se había visto. Estamos acá por nosotros y por el que tenemos al lado, por el que se fue, por el que se fundió, por el que se quedó sin trabajo. Estamos acá por todos aquellos que todavía están llorando la muerte de sus seres queridos, culpa de la negligencia absoluta de este gobierno. Estamos acá porque entendimos que depende de nosotros. Entendimos que si queremos ser libres, plenamente libres, vamos a tener que luchar por eso. Porque un pueblo libre se vale de su propio esfuerzo y de su capacidad para salir adelante. Por eso nos quedamos acá. Por eso cada día somos más. Seamos la Argentina que nos merecemos ser. Inés Liendo, precandidata a diputada nacional por la provincia de Salta, lista 501A, Juntos por el Cambio Más. Bueno, ahí la escuchabas a Inés. Bueno, fue impresionante. Te cuento que yo estuve ese día en el Obelisco. Impresionante. La escuché ese día, estaba repartiendo folletos y no sé qué, y me di vuelta a escucharla porque
fue la mejor oradora de ese evento. Es Del 25 de mayo, sí. que organizó la Nueva Centro Derecha, que es una agrupación de partidos liberales, conservadores, bueno, de centro derecha, de derecha. Y la conocí ahí a Inés y me sentí muy identificada. Ojalá, para nosotros sería un valor enorme que Inés pueda llegar sí. al Congreso de la Nación. Bueno, el 14 de noviembre acompaña a Carlos Zapata. ¿Pudiste hablar con Inés estos días que estuviste acá en Salta? No, me quedé con las ganas de tomarme un café con ella, pero sé que está en plena campaña, no quería molestarla. Sí. Pero me parece una excelente candidata, me siento muy identificada con ella y ojalá haga una muy buena elección el 14. Qué bueno, ¿no? La verdad que, bueno, gente joven. Inés Liendo con 36 años, Mary con ¿cuántos años? 35. Con 35, así que bueno, mujeres jóvenes en la política con ganas de hacer cosas, con ganas de salvar la patria. Esa patria que hablábamos en el bloque anterior con Javier Cornejo, que realmente está totalmente hecha bolsa, que parece que no tuviera salida. Yo tengo una esperanza en jóvenes como Inés Liendo, como Mary Bianchi, bueno, tantos otros de distintos espacios, pero que tengan ganas de poner el corazón, la inteligencia y la voluntad para sacar esta patria adelante. Así que bueno, Mary. Sí, me parece que esa es una propuesta, es algo que tenemos que hacer los jóvenes, los que nos quedamos, ¿no? Yo podría irme del país y sin embargo me quiero quedar. Creo que una vez más tenemos que darle la oportunidad a Argentina, pero voy a ser franca, yo lo veo el país que está mal. O sea, uno le pone positivo, uno le pone actitud, esperanza, pero la situación está muy complicada, así que en principio invito a todos a fiscalizar. Ajá. El 14. Eso, que lo dijo Valeriano Colque también, ¿no? Hay que fiscalizar para que los Kirchner no se roben la elección. Hay que fiscalizar porque los votos se los roban y por eso después nos gobiernan los peores, ¿no? Porque los buenos no están cuidando el voto de los buenos que se comprometen con esto. Qué bueno, Mary. Bueno, y si alguien te quiere ubicar en algún lugar, bueno, recién vimos tu tweet, vimos la foto también de estos economistas, pero digamos, ¿dónde se te ubica? ¿Hay una página de Facebook? ¿Hay un Instagram? ¿Dónde? Bueno, en el caso, si se quieren contactar conmigo, lo pueden saber a través de las redes sociales, que es @MaryViaOc. ¿Cómo? De nuevo. MERYBLA OK, ya está. Ahí lo va a poner seguramente en el Zócalo, lo vamos a poner. Dale, y si no, también pueden escribir en las redes sociales de Unión Liberal, que es la agrupación en la que estoy yo adentro de Republicanos Unidos. Y aparece en el Facebook, por ejemplo. Sí, aparece en la página web, con Instagram, con YouTube, con todo. Mary, gracias por estar aquí en Salta. Gracias a vos, Andrés, un gusto. Mucho éxito para el futuro. Dale, muchas gracias. Bueno, hemos llegado casi al final del programa. No sé si quedaba un tiempito o no para mostrar lo que tenemos de Putin. Me gustaría, señor director, si tiene 2 minutos, hacemos un pequeño bloque con Marcelo Nieva para hablar de algo que a usted y a nosotros nos importa mucho. Son los principios y valores que en algunos lugares se cuidan y acá se destruyen. Todos los martes y jueves recogeremos únicamente residuos secos. Separa papel, cartón, tetrabric, vidrio, latas y envases plásticos medianos. Guárdalos en una bolsa común de residuos y sacalos en el horario habitual de tu cuadra. El resto de los días recogeremos los residuos húmedos, es decir, toda la materia orgánica que se descompone, yerba, restos de comida, cáscaras de frutas y verduras, entre otros. Para más información sobre la separación de residuos y cronograma de recolección diferenciada, ingresá en www.municipalidadsalta.gov.ar/Salta Separa. Desde el Consejo Deliberante trabajamos para brindar a los vecinos de la ciudad de Salta una mejor calidad de vida. La tarea legislativa se realiza a través de las reuniones diarias de las 14 comisiones permanentes y las especiales. En las sesiones ordinarias reciben luego sanción las iniciativas que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Conoce más de nuestra labor ingresando a www.cdesalta.gov.ar. Un consejo más cerca tuyo. Bueno,
Bueno, último bloque de Alta Política y estoy con nuestro productor, Marcelo Neva. Marcelo, muy buenas noches. Hola Andrés, ¿cómo te va? Hablando de principios y valores, la semana pasada tengo entendido que en el mismo diario El Tribuno hablaba de que Putin decía, bueno, casi con los chicos no te metas, casi como esa, con nuestros hijos no te metas. ¿Qué es lo que expresaba Putin? Bueno, en tal esa cual, nota? Nosotros tenemos los grupos pro vida que tienen esa consigna, con mis hijos no te metas. Bueno, Putin dijo exactamente lo mismo. ¿Qué mensaje le dio a los grupos LGBT? Los respetamos, pueden hacer con su vida de adultos lo que deseen, siempre y cuando no perjudiquen a los terceros, al prójimo, ni la moral pública, como dicen nuestras normas argentinas. También. Pero dice, si estas personas tienen menos de 18 años, no pueden perturbar su formación. Es la etapa donde uno tiene que educarlos en valores. Y estamos hablando... No le podemos decir a los chicos... Podés ser nena, podés ser varón, podés hacer lo que se te dé la gana. El concepto de la autopercepción, digamos que en Rusia no funciona. La ideología de género no está asumida. Bueno, de hecho hay un videíto que si querés lo vemos, donde ¿qué dice Putin? Para tomarlos en serio hay que hacer un gran esfuerzo intelectual porque la autopercepción lleva a que uno se lo tome para chanza. ¿Lo vemos entonces? Vamos a ver qué nos decía Putin en este video. Hay mucha gente que ha proclamado su orientación sexual no tradicional y hemos mantenido relaciones con ellos. Muchos de ellos han logrado resultados importantes en su campo de actividades. Muchos incluso han recibido premios del Estado por los éxitos logrados. No hay ninguna restricción. Hay una ley de propaganda. Hay una ley que prohíbe la propaganda de la homosexualidad dirigida a menores. El razonamiento de la ley es que los niños puedan crecer sin que se les influencie. Bueno, ahí veíamos. No creo que no hay mucho para agregar, sino para reflexionar. Y como final yo creo, Marcelo, un tema clave. Lo que es hoy la Federación Rusa, la Rusia que se levantó después de la caída del muro de Berlín, es una Rusia que no solo se levanta materialmente, sino que también se levanta espiritualmente. Por eso digo, en un momento de caída de la Argentina, nadie recoge el guante de lo espiritual. Los rusos lo recogieron y por eso inclusive hay educación religiosa en las escuelas en función de que lo que era la ortodoxia rusa era enorme a pesar de los años de comunismo. Claro, en la etapa soviética sobrevivió la iglesia, lo cual es medio paradójico, pues no se condice con el ideario de izquierda. Pero eso te da la pauta de lo fuerte que está en la esencia del ser humano, su religión. Lo afianzada que estaba la religión. Claro, estuvo tolerada más o menos, hubo lugares donde estaba prohibida en realidad. Los sacerdotes a veces estaban sometidos a la autoridad política, a veces no, a veces eran socios. Sin embargo, la esencia del pueblo... Siguió, subsistió. Eso no se dice, pero la iglesia subsistió. Y hoy ya hay un sistema abierto, hay muchos católicos también, si bien obviamente no son preponderantes, pero ya ahora hay cualquiera puede profesar cualquier religión. Cualquier fe. Y sí es importante que ahí al margen de la decisión política de Putin, la misma Iglesia Ortodoxa decidió jugar fuerte, ellos tienen sus propios intereses, el patriarca y todos los sacerdotes, cosa que uno como argentino lo envidia. Uno vio hace poco la discusión del aborto y yo no vi los curas indignados pateándole la puerta a los legisladores. Eso uno le llega, le duele. Qué doloroso. Es un tema para hablar también ese, ¿no? Cómo la iglesia en la Argentina ante un tema tan grave... A veces uno piensa, miró para otro lado. Marcelo, muchas gracias. Gracias. Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos que despedirnos, como siempre. Yo sé que nos están viendo en Jujuy, gracias a nuestros hermanos jujeños, en Orán, en Rosario de la Frontera, en todo el Valle del Lerma, en Metán también. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una muy buena semana. Como siempre decimos, a Dios rogando, con el mazo dando. Ayer fue el Día de Todos los Santos. Tenemos muy buenos santos también en nuestra Argentina, como el cura Brochero, ¿no? A quien muchos le pedimos, ¿no? que toque el corazón, sobre todo los que tienen que gobernar. Buena semana y el martes próximo nos volvemos a ver aquí en Alta Política.